lo que hacemos nos llevará a crecer en fe, que lo que hacemos tiene sentido, lo que hacemos tiene propósito, lo que hacemos, Señor, es importante, lo que hacemos no lo hacemos por mera costumbre, lo hacemos con conciencia, con fe en que tú bendices cada acto de lo que hacemos. Habla que tu siervo hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Puede ocupar su lugar, iglesia, en esta mañana. Yo quiero hacerle una pregunta antes de iniciar. Y la pregunta para usted es, cuando usted termina de orar, ¿cómo termina sus oraciones? Amén. Amén. En el nombre de Jesús, amén. Ok. ¿Alguien termina? Hay quienes dicen amén. Hay otros dicen en el nombre de Jesús, amén. ¿Alguien termina sus oraciones diferentes? Gracias, Señor. Amén. Gracias, Señor. Amén. Ok. ¿Alguien más termina sus oraciones diferentes? ¿Cómo termina usted sus oraciones? Recíbela, Señor. Amén. Y hermanos, siempre termina así sus oraciones. Siempre sí, siempre las termina así como me lo dice, o así como acostumbra, así siempre las termina. No le cambia, siempre lo termina así. Cuando usted dice amén, que es lo que así terminamos la mayoría, por lo que veo, la mayoría de las oraciones la terminamos así, ¿verdad? Amén. Cuando tú dices amén, ¿qué piensas? ¿Qué pasa por tu mente cuando dices amén? Piénsela. No me responda, solamente piense esto. ¿Qué pasa por tu mente cuando tú dices amén? ¿Qué es lo que haces? O sea, lo que tú haces cuando tú terminas la oración en el nombre de Jesús, amén, o te lo entrego, Señor, amén, gracias, Señor, amén, o amén, es cuando tú terminas esa frase con amén. ¿Lo haces mecánicamente? ¿Lo haces, te sale muy natural? ¿Lo dices así muy mecánico? Dices amén. Te sale así muy mecánico, muy natural. Fíjese, hermano, que la palabra amén, fíjate que la palabra amén es como, son 3 letras. En hebreo son 3 letras. Las 3 letras en hebreo son Emuná, Neemán y Emun. Son 3 letras en hebreo que significan en amén, el amén. Y esas 3 letras es como un acrónimo. Por ejemplo, a mí me gusta mucho usar el acrónimo, me gusta usar de mi nombre, es IAM, Iván Alejandro Medina Mesa. Y me gusta usarlo porque en inglés es I am, yo soy. Y el yo soy es el nombre de Dios. Y no que me crea Dios, pero me gusta saber de que en las primeras letras de mi nombre es el nombre de Dios. I am, y yo soy. Entonces, algo así es el amén. El amén está compuesto por 3 letras, que es Emuná, Neemán y Emun. Y Emuná significa fe. Fe en la palabra. Eso es lo que significa la primera letra de amén en hebreo. Fe en su palabra. Fe en que lo que Él dice se va a hacer. La segunda letra, que es Neemán, que es la segunda letra de amén en hebreo, es fiel o fidelidad. Eso es lo que significa la segunda letra. Fe o fidelidad. Y la tercera letra es Imun. Y la palabra Imun es entrenamiento. Entonces, quiere decir, y juntando estas 3 letras en hebreo que forman amén, significan que Dios es el Rey confiable. Eso significa amén. Dios es el Rey
confiable. Quiere decir que cada vez que tú y yo oramos a Dios, cada vez que tú elevamos una oración a Dios y terminamos amén, estamos diciendo, Dios, el Rey confiable, contestará esta petición o está de acuerdo con lo que yo acabo de orar. Eso es el amén. Eso es el amén. Así que, y fíjese que todavía es algo más profundo esto, porque fíjese que en nuestro español, nosotros usamos diferentes palabras para decir algo. En nuestro para una conjugación. En nuestro español tenemos diferentes palabras para conjugar una palabra. Por ejemplo, hará, él hará. Ese es hará, es tiempo pasado. Y esa es una palabra. Perdón, él hizo. Él hizo tiempo pasado. Hizo es una palabra. Y nosotros la usamos para algo que pasó, algo que hizo. Nosotros usamos otra palabra para el presente. Él hace. Nosotros cuando decimos él está haciendo o él hace, estamos hablando del tiempo presente. Es otra palabra. Aparte de hizo, hace, otra palabra. Y usamos otra palabra para referirnos al futuro. Él hará. ¿Ok? Es tiempo futuro. Algo que va a suceder. Pero en el amén no. El amén es universal. El amén, esa sola palabra conjuga todos los tiempos. Es decir, que amén, cuando nosotros decimos amén, es que Dios ya lo hizo, Dios lo está haciendo y Dios lo hará, porque Él es el principio y el fin, Él es el alfa y el omega, Él es eterno y a Él no está limitado por el tiempo, porque Él es nuestro Dios, Él es nuestro Señor, Él es nuestro Hacedor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así que, ¿qué es amén? Amén es entrenar nuestra fe en su palabra y fidelidad. Eso es amén. Eso es amén. Amén es cuando tú dices amén, no solamente tú tienes fe en que Dios va a estar de acuerdo o que Dios va a contestar eso. No solamente amén es confiar en la fidelidad de Dios. Amén es entrenar tu fe en que tú no solamente crees, sino que tú vas a trabajar en lo que crees, en que tú vas a trabajar en tu fe, en que Dios es fiel, en que el eterno Rey cumplirá su fidelidad. Y por eso terminamos diciendo amén. Dios cumplirá su propósito. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por eso, el mensaje de hoy te va a despertar en ti el valor y la importancia del amén en tus oraciones. Eso es lo que va a provocar, el amén es lo que va a provocar este mensaje en ti. Lo que va a provocar este mensaje en ti es que Dios, tú vas a entender el amén y tú vas a valorar el amén en tus oraciones. Así que vamos a ver cómo la promesa se ve cumplida en nuestras vidas, cómo la promesa se ve cumplida en nuestras oraciones. Así que Dios nos da promesa en el amén. Escucha esto. Dios te da promesa en el amén. Cuando tú dices amén, Dios te está dando una promesa. Fíjate que la primera escritura del amén que nosotros encontramos en la Biblia es un dato curioso. La encontramos en el libro de Números, capítulo 5, verso 22. Y dice que estas aguas que acarrean maldición, penetren en tus entrañas y hagan que el vientre se te hinche y que el muslo se te caiga, y la mujer deberá responder amén, amén. Me llamó la atención que la primera escritura del amén fuera en un contexto negativo.
Qué curioso. Y el contexto, ¿cuál es? Que cuando una mujer era descubierta en adulterio, o una mujer se escuchaba que vivía en adulterio y ella se negaba, no lo reconocía y decía, no, yo no fui infiel a mi esposo, no, yo no vivo en adulterio. Le decían, bueno, el sacerdote preparaba unas con hierbas amargas, hay un merjunje raro, y se lo daba a beber. Y hacía el sacerdote esta oración, que estas aguas que acarrean maldición penetren en tus entrañas. Otra versión dice, penetre en tu útero y dañe tu vientre. O sea, como diciendo, si es cierto lo que estás diciendo, entonces esto no te va a provocar un daño. Entonces las mujeres que tenían ese daño, o si realmente caían en pecado, ese merjunje les dañaba, les secaba la matriz y el útero y no tenían hijos. Las mujeres que vivían en santidad les sanaba. Entonces las mujeres estaban obligadas a decir amén, amén. Ahora, la primera escritura en el contexto positivo, en el contexto bueno del amén, amén, la encontramos en el libro de Nehemías. Nehemías 8:6 dice, entonces Esdras alabó al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo con las manos levantadas exclamó, amén, amén. Luego se inclinaron y con el rostro en tierra adoraron al Señor. ¿Cuál es el contexto de este pasaje? El contexto es de que el pueblo de Israel era esclavo en Babilonia, y cuando el rey de ese tiempo, Artajerjes, los deja salir y les da permiso de que restauren Jerusalén, que restauren su nación, todos regresan a su nación, la restauran, y después de restaurar las murallas y de restaurar sus casas, Esdras, el sacerdote Esdras, saca la ley, y cuando abre el rollo de la ley para leerlo, todo el pueblo, antes de que el sacerdote lo lea, todo el pueblo levanta sus manos y dicen, amén, amén, que lo que se va a leer, así sea, se cumpla, que el Rey soberano cumpla su voluntad. Y ellos se inclinan y adoran, y después de inclinarse y adorar, el Rey lee la ley del pacto de Dios con su pueblo. Así que vemos aquí un contexto de pacto. El amén está escrito aquí en un contexto de pacto, en un contexto de compromiso, en un contexto de relación con Dios, en un contexto de esa relación estrecha con Dios, donde Dios hace un pacto de bendecirles a través de su ley, a través de sus mandamientos, y ellos hacen un pacto de obediencia a Dios. Ese es el amén. Ese es el amén en este pasaje. El libro de los Salmos, capítulo 72, verso 13, dice, alaben en su glorioso nombre por siempre, que toda la tierra se llene de su gloria. ¿Y cómo termina este salmo? Amén, amén. No amén y amén, es amén, amén. ¿Cómo es? Amén, amén. Nota esto. Nota que el contexto de este pasaje es elevarle la gloria a Dios. Ese es el principal objetivo del amén, amén. Que Dios sea glorificado, que Dios sea exaltado, que Dios reciba nuestra alabanza y nuestra adoración, que el eterno y fiel gran Rey cumpla su voluntad en lo que nosotros oramos, en lo que nosotros hacemos, en lo que nosotros oramos y suplicamos al Señor. Ese es el principal objetivo, que Dios sea exaltado con nuestras oraciones. Y es por eso que nosotros terminamos amén y amén, amén, amén. Luego, dice Primera de Reyes 1:36, dice, Benaía respondió, amén, que el Señor, Dios de mi Señor el Rey, ordene que así sea. ¿Cuál es el contexto de este pasaje? Que el rey David, resulta ser de que uno de sus hijos Amnón tomó el reino a la trampa, hizo trampa y tomó el reino.
cuando la voluntad de David era poner a su hijo Salomón. Entonces Salomón manda a traer al sacerdote para que lo consagre. Y entonces el sacerdote, ungido de Dios, le dice esta palabra a David. Cuando David le dice, oye, quiero poner a mi hijo Salomón como rey, quiero que sea el rey, y tú como sacerdote, yo quiero que tú le des la bendición a mi hijo para el reino. Y el sacerdote le dice, sí, Señor, que el Señor, Dios de mi Señor el rey, ordene que así sea. Cuando nosotros decimos amén, estamos diciendo que Dios ordene que así sea. Ese es el amén, que Dios dé la orden. Cuando decimos amén, Señor, te pido que tú te glorifiques. Da la orden para que tú te glorifiques en esta oración. Eso es el amén. Así que hay otro pasaje que quiero compartir contigo, que lo encontramos en 1 Corintios 14:16. Dice, porque si tú alabas a Dios solo con el Espíritu, ¿qué hará el que solamente está escuchando? ¿Cómo dirá amén a tu acción de gracias si no sabe lo que has dicho? Es decir, ¿cuál es el contexto de este pasaje? El contexto de este pasaje es que la iglesia se ponga en acuerdo, que la iglesia se ponga de acuerdo, que la iglesia ore en común. Por eso, hermano, no podemos orar, hacer oraciones contrarias. No podemos orar oraciones contrapuestas. Nosotros necesitamos orar en unidad, porque cuando la iglesia ora en unidad, ora en un solo sentir, ora en un solo espíritu, oramos y decimos amén, Dios se glorifica en el amén de la iglesia. Dios se glorifica en el amén de su pueblo. Dios se glorifica en el amén de los hijos que se ponen de acuerdo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Así que el amén es el cumplimiento de sus promesas. Eso es el amén. El amén es Dios cumpliendo sus promesas en sus hijos. Es por eso que la Biblia, en el libro de los Salmos, capítulo 41, verso 13, dice, alaben al Señor, Dios de Israel, quien vive desde la eternidad hasta la eternidad. Amén y amén. Aquí sí es amén y amén. Amén y amén. Y eso es donde Dios se quiere manifestar en nosotros. Dios quiere que tú y yo, el principal motor de nuestra adoración, que el principal objetivo de nuestra adoración sea la alabanza a Dios. Cuando tú y yo adoramos a Dios, cuando tú y yo alabamos al Señor, cuando tú y yo le glorificamos al Señor, nuestra amén glorifica a Dios, nuestra amén enaltece al Señor, nuestra amén eleva a la alabanza y adoración a Dios, y Dios se glorifica en medio de su pueblo. Por eso dice que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo, porque cuando nosotros alabamos y adoramos a Dios y decimos amén, amén, Dios desciende, su presencia desciende y se mueve entre nosotros y obra maravillas, señales, prodigios, sanidades. Dios está en medio de su pueblo. Dios está en medio de su pueblo que la alaba. Amén. Muy poquitos amenes, no sé si muy pocos están entendiendo este mensaje. Miren lo que dice el libro del profeta Jeremías. Jeremías dice, está hablando Jeremías del pater del Señor y le dice, esto les dije para poder cumplir mi promesa a sus antepasados. O sea, Dios está hablando a través de Jeremías y Jeremías le está diciendo al pueblo, hey, escuchen la voz del Señor. Escuchen lo que Dios les está diciendo. Y la voz del Señor es, esto les dije para poder cumplir mi promesa a sus antepasados de darles a ustedes una tierra donde fluyen leche y la miel, la tierra que hoy habitan. Entonces Jeremías respondió, amén, Señor, que así sea. O sea, escucha esto, iglesia. Cuando el contexto es esto,
El pueblo de Israel se había alejado de Dios y había caído en infidelidad con idolatría, había aceptado el pecado, se había alejado de Dios, y Dios manda al profeta Jeremías y le dice: hey, dile a mi pueblo que se arrepienta, dile a mi pueblo que regrese a mí, dile a mi pueblo que se reconcilie conmigo, dile a mi pueblo que siga mi voluntad, que siga mis mandamientos, y cuando ellos lo hagan, yo voy a cumplir lo que les prometí. Yo les daré una tierra que fluye leche y que fluye miel y que sean bendecidos. Es decir, confía en la promesa que Dios ya te hizo. Si Él lo prometió, si Él te lo prometió, Dios lo cumplirá. No dudes que Dios lo va a hacer. No dudes que Dios va a sanar tu vida. No dudes que Dios va a restaurar tu matrimonio. No dudes que Dios va a restaurar a tus hijos. No dudes, porque si Dios te lo prometió, Dios te lo va a cumplir, porque Él es el amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Y es que ahora el amén está fundamentado en Cristo. Es por eso que el libro de Apocalipsis dice: así dice el amén, como si el amén fuera una persona. Así dice el amén. ¿Quién es, si es una persona, quién es el amén? Así dice el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Jesús es el amén del Padre. Cristo es el amén del Padre. Por eso Jesús dice: yo soy el alfa, el omega, el principio y el fin, el primero, el último, el que es, el que era, el que es y el que ha de venir. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Jesús es el amén encarnado, es decir, Jesús es el cumplimiento de los deseos de Dios para el universo y para la humanidad. El amén es el Jesús. El amén encarnado es Jesús hecho vida y que murió y resucitó por nosotros. Y al resucitar y ascender al cielo y sentarse en el trono, todo lo que hacemos, todo lo que oramos, lo oramos en el nombre de Jesús, y en Jesús se cumple. Amén, porque Él es el amén del Padre. Jesús, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación. Él es el Señor. Wow. Así que, ¿y por qué sé que es Jesús? Porque mira lo que dice la Biblia. Porque todas las promesas de Dios en Él, todas las promesas de Dios en Él, todo lo que está dentro de su voluntad, todo lo que está dentro de su designio, porque todas las promesas de Dios en Él son sí. Por eso, por medio de Él, también nosotros decimos amén, para la gloria de Dios. Es decir, que todo lo que oramos, cuando tú y yo oramos conforme a la voluntad de Dios, porque tú y yo oramos conforme a la voluntad de Dios, por eso es bien importante entender orar bajo la voluntad de Dios, porque cuando tú y yo oramos bajo la voluntad de Dios, en Él las promesas son siempre sí, y en Él son siempre amén, y todo es para que Dios sea glorificado en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén, amén, amén. Así que, iglesia, amén no es una palabra mágica. Amén es fe. Amén es fe. En que es fe en Dios, en que sucederá la declaración. Y también fe es que tú y yo estamos dispuestos a entrenar nuestra fidelidad a Dios y ser constantes en lo que creemos. Eso es fe. Eso es el amén. Amén es entrenar tu fe en la fidelidad de Dios
y ser constante en lo que crees. Así que cuando venga la duda a tu vida, tú dices, Señor, yo creo en ti. Amén. Señor, cuando venga la tribulación a tu vida y que venga la noche oscura a tu vida y quiera poner duda y quiera poner esa confusión, tú levanta tus ojos al cielo y dile, Señor, yo sé que tú me escuchas y yo sé que tú vas a responderme en el nombre de Jesús. Amén. Y Dios escuchará tu oración. Cada vez que venga el dolor, cada vez que venga la enfermedad a tu vida, cada vez que ese diagnóstico, ese papel de los análisis te vengan y digan, ese papel venga y dice, este diagnóstico no es nada favorable. Tú entrégaselo al Señor y dile, tú eres mi sanador, tú eres mi hacedor, tú eres mi rey y mi redentor, y yo sé que tú me puedes sanar en el nombre de Jesús. Amén, amén, porque Él es fiel y Él es verdadero. Así que, iglesia, ese es el amén. Ese es el amén. Amén es Jesús hecho carne. Amén es el amén encarnado, es Jesús, el fiel y verdadero, que cuando oramos conforme a la voluntad del Señor, el Señor contesta nuestras peticiones, porque Él es el amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ponte de pie porque vamos a orar en fe en que Dios es el Rey eterno y confiable para acercarnos a Él. ¿Están listos? ¿Están listos, iglesia?